Hablemos de la Convención Constitucional, partamos hablando de las últimas encuestas, a ver qué es lo que dicen las últimas encuestas. Hay una encuesta de Pulso Ciudadano, ha sido dada a conocer en las últimas horas, habla de la confianza en la Convención Constitucional, confianza y mucha confianza, 19,8%, mediana confianza 20,4%, nada o poca confianza 59,9%, prácticamente un 60% en materia de confianza. Y si uno ve la curva en esta misma encuesta, la desconfianza ha aumentado de 52,8, 55,2, 59,9 en las últimas tres encuestas, mientras que obviamente la confianza disminuye a este 19,8%, que es muy, muy bajo. En cuanto a el interés por el proceso constituyente, hay interés, el interés es del 47,9% y el desinterés o poco interesado 31,8%. Medianamente interesado 20,3%. En el plebiscito de salida, ¿qué dice esta encuesta Pulso Ciudadano? La pregunta es, la Convención Constitucional debe proponer a la ciudadanía un borrador de la nueva Constitución, la cual debe ser aprobada o rechazada en un plebiscito con un voto obligatorio. Con toda la información que conoces hasta ahora, ¿tú estarías votando por? Y acá están los porcentajes. 45,5% de acuerdo con esta encuesta rechazaría la propuesta de nueva constitución, 27,1% aprobaría la nueva propuesta y un 27,4% no sabe. Eso con respecto al plebiscito de salida. ¿Qué dice la última encuesta de Plaza Pública Academ? También ha sido dado a conocer en las últimas horas. Sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución, no se registran grandes cambios en una semana. Recordemos que esto es una encuesta semanal. 37% votaría apruebo, 46% votaría rechazo, un 17% no sabe ni responde. No se ha movido esta encuesta desde la última semana. Bueno, ya les hemos contado en varias ocasiones, hemos hablado acerca del trabajo en tierra derecha de la Convención Constitucional, o que están contra el tiempo, que son frases que utilizamos regularmente, pero ahora sí que sí estamos en esta situación, porque esta semana la Comisión de Normas Transitorias de la Convención va a votar las primeras indicaciones ingresadas a las propuestas generales relativas a sistema político, sistemas de justicia, de derechos fundamentales, entre otros. Es muy importante, lo vamos a reiterar, esta Comisión de Normas Transitorias, porque las normas transitorias son muy importantes. Es el aterrizaje de la nueva normativa a la realidad, el traspaso de la actual Constitución a la nueva, si es que el texto constitucional es aprobado el próximo 4 de septiembre. Básicamente, la transición, estas normas transitorias constituyen un régimen en sí. Es un régimen de transición, pero un régimen en sí. Por lo tanto, es prácticamente una mini constitución para aterrizar en la nueva. Esa es la verdad. Es muy importante. Son muy importantes los plazos y muy importante la transición. Van a seguir las autoridades que han sido elegidas, cómo se componen los nuevos órganos, cómo se crean los nuevos órganos, qué pasa con sus competencias que van a trasladarse de un órgano a otro, etcétera. Mañana finaliza el plazo para ingresar las enmiendas y un sector de izquierda propuso regirse por un modelo genérico para evitar tener una norma transitoria para cada norma permanente, o sea, una norma que establezca una especie de principio general. Ahora, ustedes comprenderán que cuando se baja eso a la especificidad, comienzan los problemas. Daniela Ruiz-Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. 6 semanas quedan para que finalice el proceso constituyente. Todavía falta uno de los detalles más relevantes para dar cerrada la redacción del borrador de nueva constitución, de nueva carta fundamental. La transitoriedad será clave ya que se establece el cuándo. Ustedes lo decían, la implementación de la nueva constitución y el tránsito desde la anterior. La semana pasada, en la región de Antofagasta, la comisión encargada de tramitar estos artículos llamados transitorios escuchó a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a la Contraloría y también al Ejecutivo. Con estos insumos, ahora se están redactando las indicaciones que deben ser ingresadas hasta mañana. Hay plazo hasta mañana para hacerlo. Estas serán respecto del primer informe y se van a abordar todos los temas: derechos sociales, medio ambiente, justicia, sistema político, descentralización, etcétera, que son aspectos que quedaron en el primer borrador que contempla estos 499 artículos. En ciertos temas, dicen algunos, hay más premura. Por ejemplo, la convencional de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, señaló que se debe establecer cierta velocidad en algunos aspectos porque la ciudadanía, dice, está esperando cambios. La progresión para que el Estado
todo el sistema pueda ir adaptándose a una nueva constitución, lo cual implica más o menos velocidad dependiendo de qué ámbito estemos hablando, una cierta premura, porque la verdad es que la ciudadanía está esperando que algo cambie. Bueno, en otros sectores fueron más cautos, se plantearon un tiempo prudente para la implementación de la nueva Constitución, en caso, por supuesto, que sea ratificada por la ciudadanía el 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Al respecto se refirió el convencional de Renovación Nacional, Cristian Monkever. Está claro que las implementaciones son relevantes, son clave, y por eso yo llamo también a que la ansiedad propia del proceso constituyente nos lleve a levantar normas que vayan en ese sentido. No digo que sea eterno, nadie está pensando que las implementaciones sean a 10, 20 o 30 años plazo, como se ha señalado, pero sí darle espacio al Parlamento para que dicte sus leyes, darle espacio al gobierno para que pueda implementar y enviar esos proyectos de ley al Congreso. A ver, hay varias indicaciones que están intentando ya ser redactadas, están siendo redactadas por los constituyentes, pero todavía no hay algo claro respecto a qué se va a ingresar. Hay varias propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, se ha planteado realizar una especie de esquema con algunos puntos. Por ejemplo, comenzar con autoridades democráticamente electas y así hacia abajo para analizar cómo se adapta el cronograma. Por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con los gobernadores regionales, qué va a ocurrir con el presidente de la República. Recordemos que en el insumo de la SECPRES a la Comisión de Normas Transitorias se recomendó que la reelección inmediata, por una vez, no rija para el presidente actual, Gabriel Boric. Luego plantean abordar las atribuciones de las distintas instituciones y cómo se pueden ir poniendo en práctica, partiendo, por ejemplo, por los quórum legislativos. El convencional del Frente Amplio, Jaime Baza, propuso que se realice una especie de sistema. Llamó a evitar tentarse por establecer una norma transitoria por cada artículo permanente. Tenemos que evitar a toda costa la tentación de tener un artículo transitorio por cada artículo permanente, tener sistemas, tener un modelo y que un artículo genérico, sistémico, se aplique a tantas instituciones como aquellas que caigan dentro de las hipótesis que contemple el artículo general. Ahí también se hablaba, por ejemplo, que exista una regla general para la implementación de los nuevos organismos que se crean. Por ejemplo, la Agencia Nacional del Agua, la Corte Constitucional, el Consejo de la Justicia, etcétera. Pero todo eso se va a terminar de conversar durante esta jornada y mañana. No hay indicaciones que estén 100% redactadas. Se están poniendo de acuerdo los constituyentes entonces para la tramitación ya de estas normas transitorias que serán votadas sus indicaciones probablemente el jueves o viernes y ya la próxima semana debería estar siendo votado por el Pleno, es decir, las futuras normas transitorias ya estarían siendo votadas por el Pleno probablemente la próxima semana. Catherine Tomás. A ver, yo creo que redactar normas transitorias es extremadamente difícil y creo que es muy difícil legislar todas las situaciones. Muy difícil ponerse en todas las situaciones y darle una solución. Por lo tanto, siempre va a haber dudas, sombras, situaciones que tendrán que ser interpretadas seguramente por tribunales en algún momento. Y además hay poco tiempo. Yo no sé cómo lo van a hacer Daniela, en tan poco tiempo, porque, como decíamos, esta es una mini constitución para aterrizar en la aplicación de las normas definitivas. Es una mini constitución. Entonces, no sé cómo está el ambiente como para entregar unas normas que sean claras y que permitan nuestra transición más o menos suave. Yo creo que siempre las transiciones no tienen algunas turbulencias, pero para que sea lo más suave posible. ¿Existe conciencia de que el tiempo prácticamente no alcanza, no? Sí, totalmente. De hecho, es un tema que se tocó bastante en la región de Antofagasta, recordemos, donde sesionó la Comisión de Normas Transitorias la semana pasada. Les voy a poner un ejemplo. La Comisión de Medio Ambiente, porque recordemos que cada comisión temática planteaba una propuesta sistematizada. Y a esas propuestas sistematizadas se ingresan indicaciones. Medio Ambiente propuso más de 100 artículos transitorios. Es muchísimo. Pero, ¿qué ocurre? Ellos trabajaron cuando se estaba votando en el Pleno el último informe. Entonces trabajaron bajo supuestos
y hay muchos artículos transitorios que deberían quedar sin efecto o ser declarados derechamente inadmisibles. Por ejemplo, una norma transitoria sobre el tema de la nacionalización de empresas mineras que se aprobó en la comisión sin saber que en el Pleno se iba a rechazar. De todas formas, ese texto pasa a la Comisión de Normas Transitorias y los que redactaron este artículo concuerdan en que no debería tener efecto y que debería declararse inadmisible. Se plantea esta idea que escuchábamos en la voz de Jaime Baza de establecer una regla general para el sistema, ¿no es cierto?, para la implementación de la nueva Constitución. Vamos a ver si es que efectivamente se va a seguir, pero existe más o menos consenso en que eso ocurra, en realizar esa metodología de trabajo, y bueno, eso se va ya a aterrizar el día jueves, se va a deliberar primero, va a ser un día de deliberación, probablemente si es que se alcanza se va a comenzar a votar, pero ya el viernes estarían votando las primeras indicaciones a estas propuestas sistematizadas de artículos transitorios. Porque lo otro es la expectativa que hay respecto a la implementación de la nueva Constitución en caso de que gane efectivamente esa opción en el plebiscito del 4 de septiembre, porque si estamos hablando de, para poner un ejemplo, ¿no?, senadores que fueron electos en la última elección, que eventualmente debieran estar 8 años en su cargo, ¿cómo se va a solucionar eso para que antes de la campaña del apruebo se pueda dar ese ejemplo, ¿no?, de decir, miren, estas personas van a ejercer su cargo hasta X fecha, en fin, porque luego va a cambiar la institución por la Cámara de las Regiones, ¿no?, eventualmente. Me imagino que eso también es uno de los factores que se toma en consideración para quienes quieren que efectivamente gane el apruebo el próximo 4 de septiembre. Claro, y hay varias propuestas sobre la mesa. Bueno, la semana pasada estaba citado el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y también el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros. Ellos se excusaron, no sabemos por qué ellos no fueron, no expusieron ni siquiera de manera telemática en la comisión. Pero claro, eso hubiese sido una buena oportunidad para escuchar, por ejemplo, los problemas técnicos de la eliminación del Senado. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, eliminar el Senado? ¿Cuántos funcionarios trabajan en la Cámara Alta? Esos son temas que todavía están en el aire en la Comisión de Normas Transitorias y que, por supuesto, tienen que ser tomados en cuenta a la hora de redactar las indicaciones que se están redactando en estos momentos. Llegaron varios oficios. Llegó un oficio del Senado solicitando, de hecho firmado por Álvaro Elizalde, el presidente de la Cámara Alta, solicitando tomar en cuenta la voluntad popular, y hace algunas semanas llegó un oficio a la mesa por parte de los funcionarios del Senado, pidiendo que se les tome en cuenta a ellos a la hora de la eliminación de la Cámara Alta. O sea, son muchos temas que todavía están en el aire y que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones en la comisión. A ver, mira, son tantos temas, por ejemplo, autonomías territoriales, autogobierno. ¿Cómo se aterriza eso? Porque evidentemente que, imaginémonos, vence el apruebo, el 4 de septiembre hay un texto aprobado que tiene que ser promulgado como cualquier ley por el presidente de la República, Gabriel Boric en este caso. En el momento que lo firme, hay una nueva constitución. Está rigiendo una nueva constitución. En todas aquellas materias que no han sido reguladas por las normas transitorias, ¿cómo se van a aplicar? Entonces hay dos posibilidades: que no se apliquen y que queden como normas programáticas, como se llamen, están ahí, pero no se aplican porque falta la ley, falta el reglamento, o que se apliquen mediante sentencias judiciales. Porque esas normas obligan, no es que no obliguen. Entonces, todo esto en materia, por ejemplo, de doble justicia, en materia de restitución de tierra, todo esto tiene que ser regulado, porque si no, si hay una norma general, bueno, van a ser los tribunales los que van a resolver caso a caso. Estaremos atentos. Gracias, Daniela. Buenos días. Gracias, buenos días. Chao, Daniela.